Bajo el símbolo, hay que saber alcanzar la realidad que él representa y que le da su significación verdadera. Emil Durkheim es uno de los autores y teóricos de la sociología más importantes para esta rama de las ciencias sociales. Sus escritos y teorías han sido fundamentales para el pleno desarrollo de la sociología, a la par que han trascendido su delimitación académica. Y dentro de su vasta librería de ideas inscritas, uno de sus textos más importantes e interesantes es aquel que analiza el núcleo central de las religiones mismas, y que muestra un paralelismo clave con respecto a la base primordial de las sociedades humanas, lo cual entenderemos a continuación. Las formas elementales de la vida religiosa y su correspondiente análisis es lo que nos concierne en este videoensayo, pero no estaremos solos en la travesía de dicha índole. En este caso será útil e idóneo recurrir a una obra que expresa a la perfección todo lo que Durkheim dictaminó en su texto a través de su narrativa. Hoy les propongo explicar una de las teorías más interesantes de las ciencias sociales con el apoyo de una de las películas más increíbles de terror psicológico de los últimos tiempos, Midsommar. A partir de ello pretendo analizar bajo la tutela de la teoría durkheimiana dicha película y proponer una explicación satisfactoria de la misma en base a esta teoría. Sin más vacilación, pónganse cómodos, pues ahora comenzamos. Midsommar es una película de terror psicológico estrenada en el año 2019 de la mano del aclamado director Ari Aster. La cinta inicia su narrativa contándonos la tragedia de Dani, una chica que en medio de su curso universitario y de una relación sentimental con problemas sobre todo de comunicación con su novio, es víctima de un suceso sumamente traumático, el cual no puedo comentar aquí, no porque no quiera darles spoilers, sino porque definitivamente YouTube me bajaría este primer trabajo. Así que solo digamos que su familia tuvo un desenlace brutal y permanente. Además, así se animan a ver la película, algo que definitivamente es recomendable. A partir de allí, la cinta nos cuenta cómo el duelo de la protagonista es entrelazado con distintas circunstancias y situaciones en su entorno, con el deterioro progresivo de su relación amorosa, las secuelas psicológicas de su evento traumático y, por supuesto, el culto o grupo religioso con el que viaja junto con sus amigos, el cual es el eje central de toda la película. Pero aunque no lo parezca, los otros detalles referentes a esta breve hipnosis que les acabo de dar son también muy importantes. En cuanto a la teoría de los fundamentos de la vida religiosa y su autor Emil Durkheim, hay que entender primero que se desarrolla bajo el contexto de la edad temprana de la sociología como ciencia académica propiamente dicha. Y uno de los problemas primordiales planteados en esta ola es la temática de la cohesión social, o más explícitamente, la conformación de los grupos sociales y, en consecuencia, de las sociedades humanas. Así hay que tener en mente la pregunta de qué es lo que forma las sociedades humanas y qué es lo que las mantiene unidas. En este caso, Durkheim nos propone un pensamiento interesante que desarrolla también en sus demás textos profesionales, pero eso ya es tema aparte. Centrémonos en la religión. Durkheim considera que dicha es la institución más longeva y fundamental para la vida social de la humanidad, pues representa un complejo sistema doctrinal de categorización de ideas compartidas y que responden a condiciones dadas de la realidad de las personas en primer lugar. Es por eso que el autor determina que ninguna religión o culto en sí es falso. Por el contrario, todos los que existen y han existido tienen su validez existencial. En las propias palabras de Durkheim, los ritos más barbáricos o los más extravagantes traducen alguna necesidad humana, algún aspecto de la vida individual o social. No existen, pues, en el fondo, religiones falsas. Todas responden, aunque de maneras diferentes, a condiciones dadas de la existencia humana. Así es que en las religiones o cultos es que podemos encontrar un aspecto fundamental de la vida social como la entendemos. Y para que podamos entender cómo es posible que un mundo de ideas, complejas y organizadas en ritos y creencias, pero ideas al fin y al cabo, constituyan un factor importante para las sociedades humanas, hay que adentrarnos hasta su punto más puro, las religiones y cultos de las sociedades primitivas. Hay que entenderlo así. Las sociedades primitivas, es decir, las sociedades o comunidades humanas previas a la evangelización global, son las que presentan los cultos más antiguos y, por inercia, las que tienen un carácter un tanto más simplistas.
Pero lejos de ser algún inconveniente, en realidad es eso lo que las hace aptas para el análisis bajo el juicio de Durkheim, pues no son poseedoras de caracteres ostentosos abstractos que las recargan de simbolismos que complican y o complejizan el modo de manifestarse de un culto. Además, no han podido evolucionar orgánicamente, en el sentido de que por sí solas no han podido existir de manera pura el suficiente tiempo como para transmutar en sus formas más complejas como resultado de distintos hechos sociales. Solo debemos recordar cuántas y cuán diversas formas existen de adorar a las mismas deidades en las religiones abrámicas. Por ejemplo, la religión cristiana, que deriva en catolicismo, el protestantismo, el mormonismo y un largo etcétera. Pero no nos detengamos solo en este punto, pues hay que entender que los cultos primitivos se dividen en cultos de naturismo y cultos de animismo, ambas siendo las formas más primarias de religión en la historia de la humanidad. El naturismo basándose en las impresiones sensibles de los sentidos humanos ante la imponencia de los fenómenos naturales, los cuales dieron las características a los dioses a los que se les rendía los cultos. El animismo, por su parte, se basaba en impresiones sensibles sobre fenómenos más abstractos en relación con la psique de las personas y lo no visible. Es decir, se habla sobre todo de espíritus y entidades cósmicas relacionadas a fenómenos más internos que externos, como los sueños, los temores y la experiencia. Sin embargo, todas estas religiones primitivas se ven ligadas bajo los elementos de otro culto primario, el totemismo. Veamos, las religiones totémicas son, simple y llanamente, cultos con categorizaciones relacionales, es decir, que poseen elementos simbólicos para categorizar las relaciones sociales en función de sus creencias, y esto es lo más importante que debemos comprender. El totemismo hace uso de una serie de elementos coercitivos como emblemas y símbolos significantes, al igual que actividades tradicionales, para terminar de definir el significado de cada interpretación sensible de las comunidades humanas en cara a su realidad. A esto Durkheim lo llamaba como culto positivo y culto negativo. Lo totémico implica la existencia de clanes, es decir, grupos que tienen ya una identidad propia formada en base a lo que representa su tótem, y su tótem representa una entidad específica que es digna de adoración. Como tal, lo importante del totemismo es que su lógica doctrinal es la lógica doctrinal que se ha permeado en todas las religiones humanas hasta lo que tenemos en la actualidad, pues a través de sus símbolos y prácticas rituales es que encontramos los elementos imperantes para definir lo sagrado de lo profano de una religión, lo cual es la base misma de la función efectiva de un culto humano. Esto es importante tenerlo en cuenta y en un momento entenderemos por qué, mientras pasemos de nuevo a la película. En la cinta, tras la tragedia de la protagonista, observamos que después viajaría con su pareja y sus amigos a una región no especificada de Suecia, donde se llevará a cabo el Midsommar. El Midsommar, para que lo tengamos claro, es algo que de hecho existe en la realidad, aunque quizá la película se toma sus licencias para adaptarlo. Pero como tal, el Midsommar es una festividad tradicional que se estima se celebra en Suecia desde tiempos anteriores a la evangelización de los pueblos nórdicos. Su principal temática era la bienvenida a la época de verano, finalizando la temporada de cosecha. Y a diferencia de lo que se podría llegar a pensar, ese enorme poste que se coloca y del cual se baila a su alrededor es de hecho anterior a la llegada de la religión cristiana, y se la adorna con múltiples flores porque se creía que la flora adoptaba propiedades mágicas cuando la época de verano iniciaba. Es decir, estamos hablando de un culto directamente ligado a la naturaleza y a los ciclos de la vida. La película de hecho lo va dejando claro en determinadas ocasiones de forma bastante explícita. Pero esto no es lo único que podemos ponderar, pues durante el resto de la película el culto lleva a cabo diferentes ritos tradicionales, los cuales tienen décadas, quizás hasta siglos de antigüedad y son transmitidos de generación en generación. Además, se llevan a cabo colectivamente, incluso en aquellos rituales donde solo pueden participar un determinado sector de su grupo, todos los demás miembros observan el ritual y validan su función sagrada. Véase en la escena donde todas las mujeres se ponen a bailar alrededor del tótem, mientras los hombres se limitan a observar y celebrar el acto. Ahora, lo siguiente que debemos comprender es que dentro de las religiones totémicas nos topamos con lo que se denomina como cultos negativos y cultos positivos. El primero, es decir, los cultos negativos, tienen la función de purgar el alma, la mente y por lo tanto las acciones de una persona.
introduciéndola en el camino sagrado y comenzando a definir lo que es profano para separarse de ello. Los cultos positivos, por su parte, se deslindarán después de los negativos. Su función será acompañar comúnmente a los iniciados como guías durante toda su estancia religiosa, encaminándolos a lo sagrado, rectando constantemente su comportamiento y asegurándose de que lleven a cabo prácticas religiosas que mantengan pura su alma, y que en doble función mantengan al individuo dentro del círculo social compuesto por sus camaradas religiosos. Esto es algo que igualmente observamos en la película, cuando de forma quizá más indirecta que directa, la comunidad religiosa demuestra su ideología sagrada y carácter alineado a lo natural, llevando a cabo una serie de rituales que, bueno, llegan a ser desde comidas comunales donde se sirven platillos típicos, hasta literalmente el sacrificio de dos de sus miembros más longevos. Lo interesante de esta escena es que no lo hacen por rendir culto a una deidad en específico, ni siquiera lo hacen por rendir culto a la naturaleza como tal, sino que lo hacen porque así lo dicta su creencia doctrinal, la cual está basada en los ciclos de la vida y la muerte. En la cinta se deja claro que para ellos, o sea, la comunidad de Midsommar, envejecer es parte del ciclo natural de las cosas, pero que no es un estado digno para el ser humano. Por lo tanto, llevan a cabo dicha ceremonia. Y absolutamente todos los miembros de la comunidad no solo lo aceptan y lo ven normal, sino que lo ven como algo necesario y correcto que así sea. Aquí empezamos a denotar lo sagrado de lo profano del culto, y la cinta está repleta de rituales y tradiciones que dejan entrever qué es lo que significa lo puro y digno para ellos y qué es lo que consideran profano y maldito, y cómo esa dicotomización va configurando sus relaciones sociales de vida, desde la forma en la que interactúan y se refieren a sí mismos, hasta el cómo reaccionan ante lo que ellos consideran ofensivo y los límites morales típicos que están dispuestos a romper porque no es lo moralmente idóneo para ellos. Como cuando una de las chicas de la comunidad intenta enamorar a Christian, el novio de Dani, en base a hechizos y engaños, o cuando uno de los amigos es, bueno, penalizado permanentemente por intentar ver lo que había escrito en su libro sagrado. Finalmente, ¿qué es lo que debemos rescatar de todo esto? De todo este análisis teórico y puntual de la vida religiosa en sí, llevado a cabo por este barbón. Para este punto espero puedan vislumbrar que las instituciones religiosas no son simplemente un colectivo poderoso que comparte ideas sugestivas para ayudar a lidiar con la realidad cual placebo, y que han logrado persistir en las mentes colectivas a lo largo del tiempo. Más que eso, debemos comprender que existe una esencia fundamental para la vida social de los individuos que se presenta en la religión y ha ayudado a consolidar formas complejas y efectivas de sociabilidad a lo largo de la historia. Lo que se dirá que es la solidaridad social, lo cual es para Durkheim lo que origina y mantiene a las sociedades humanas y que podemos encontrar en la religiosidad. Pues todo ese entramado de ritos, creencias y símbolos que se comparten en común son formas de categorizar y ordenar la realidad, pero también son núcleos potentes y efectivos de cohesión social, o dicho de otra forma, unión social, fraternidad o sociabilidad. Durkheim nos dirá que en las religiones totémicas, que ya queda claro que son las que poseen el sistema doctrinal fundamental que se ha inmiscuido en todas las formas de religión actuales, cuando se adora al símbolo, al emblema, últimamente al tótem mismo, no se adora a la deidad como tal, sino de forma paralélica se rinde culto al colectivo en sí, al grupo al que se pertenece, ya que dichos símbolos no representan nada sin un colectivo que le dé su significado concreto y lo legitimen constantemente a través de sus ritos sagrados. Además, aquellas categorizaciones propias de las religiones que determinan una primera instancia moral definiendo lo que se considera sagrado de lo que se considera profano, no es más que un pacto moral socialmente implementado que le da identidad al grupo y guía sus acciones en la realidad empírica. Sin mencionar que los rituales que se llevan a cabo alrededor de una creencia en cuestión ejercen la función de unir a los miembros de la comunidad. Incluso algo simple y sin ser tan excéntrico como una comida comunal puede ser un elemento potente generador de sentimientos fraternales. Hace que los miembros se identifiquen dentro del clan y que el clan a su vez refleje su círculo familiar. En la película, la mejor escena que refleja este fenómeno es el de la infidelidad de Christian, pues en el acto no se trata solo de él y de la chica con la que lo está llevando a cabo, sino que dicha chica es acompañada por sus hermanas, por miembros de la comunidad que no la abandonan ni siquiera en el momento más íntimo de su vida, pues es así como de hecho pierde la virginidad.
Es por eso que al final la protagonista, pese a haber pasado una serie de eventos trágicos que la aislarían en un océano mental de desdicha y soledad, puede sentirse feliz incluso al ver cómo su pareja y sus amigos son inmaculados frente a sus ojos, pues finalmente encontró lo que había perdido, finalmente se siente parte de una familia plena y más unida que nunca. Cada rito en el que participó, cada cosa que aprendió y vivió, la adentró en el Midsommar y nunca la dejará salir otra vez.